Buenos días, doctor. Soy el teniente coronel Leonidas Ismael Vara Rojas. Continuando con las presentaciones, me ha correspondido hablar sobre el tema de la necropolítica. Eh, Texto que su autor es Achille Mbembe. Joseph Achille Mbembe, más conocido como Achille Mbembe, es un filósofo camerunés nacido el 27 de julio de 1957. Es también considerado un teórico político, casado con Sara Nuttall. Sus temas principales de investigación son historia africana, estudios postcoloniales, política y ciencia social, a pesar de que este ha sido considerado como un postcolonial teórico. Dentro de sus estudios obtuvo su doctorado en historia en la Universidad de La Sorbona en París, Francia, en 1989. Posteriormente obtiene un diploma de estudios avanzados en ciencia política por el Instituto de Estudios Políticos de París. Entre sus cargos importantes fue secretario general del Consejo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales en África entre los años 1996 al año 2000. Ha tenido cargos en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en Brookings, institución en Washington, D.C., Universidad de Pensilvania, Universidad de California, Berkeley, Yale, en la Universidad de Duke y en el Consejo para el Desarrollo de Búsqueda de Ciencia Social en África, en Dakar, Senegal. Profesor, ha sido también profesor asistente e invitado en varias universidades, principalmente de Estados Unidos. Ha escrito extensamente sobre política e historia africana. También tiene algunos premios y reconocimientos. Ha sido miembro de la Academia de Ciencias de Sudáfrica, premios Hermanos de School en el 2015, el premio Gerda Henkel en el 2018, el premio Ernst Bloch en el 2018 igual forma, y un profesorado Albertus Magnus en 2019. Unas ideas principales dentro de la necropolítica. El autor, a través de su ensayo, se plantea la hipótesis de que la expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir, hacer morir o dejar vivir. Es un resumen de igual forma de lo que Michael Foucault entendía como biopoder. Ese dominio de la vida sobre el que el poder ha establecido su control. Después de todo, la guerra también nos indica, es un medio de establecer la soberanía, tanto como un modo de ejercer el derecho a dar la muerte. Si consideramos la política como una forma de guerra, debemos preguntarnos qué lugar le deja la vida, a la muerte y al cuerpo humano, especialmente cuando se ve herido y masacrado. ¿Cómo se inscriben en el orden del poder? Ahora desarrollando ya, vamos a hablar del biopoder y la relación de enemistad. Aquí Mbembe define a la soberanía como el derecho a matar. Para ello enlaza la noción Foucaultiana de biopoder con dos otros conceptos, el estado de excepción y el estado de sitio. En la formulación de Foucault, el biopoder parece funcionar segregando a las personas que deben morir de aquellas que deben vivir. Este control presupone la distribución de la especie humana en diferentes grupos, la subdivisión de la población en subgrupos y el establecimiento de una ruptura biológica entre unos y otros. Es aquello a lo que Foucault se refiere con un término familiar, el racismo. El racismo tiene un lugar muy importante en la racionalidad propia del biopoder, que es fácil de entender. Después de todo, más que el pensamiento en términos de clases sociales, que es la ideología, las clases sociales es la ideología que define la historia como una lucha económica de clases. La raza ha constituido la sombra siempre presente sobre el pensamiento y la práctica de las políticas occidentales, sobre todo cuando se trata de imaginar la humanidad de los pueblos extranjeros y la dominación que debe ejercerse sobre ellos. El racismo es, en términos Foucaultianos,
ante todo, una tecnología que pretende permitir el ejercicio del biopoder, que ha de decir de este es el viejo derecho soberano de matar, regulando la distribución de la muerte y haciendo posible las funciones mortíferas del Estado. Foucault plantea también claramente que el derecho soberano de matar y los mecanismos del biopoder están inscritos en la forma en la que funcionan todos los estados modernos. Considera que el Estado nazi ha sido el ejemplo más claro de un Estado que ejerce o ejerció su supuesto derecho a matar, siendo aquel que abrió la vía a una tremenda consolidación del derecho de matar, que culminó en el proyecto de la solución final. ¿Cuál era la solución final? Era el plan de los nazis para exterminar al pueblo judío. Para ello levantaron campos de concentración y exterminio, y a través de gaseos, fusilamientos, actos de terror al azar, enfermedades e inanición, provocaron la muerte de alrededor de 6 millones de judíos. Esto fue en su momento 2/3 de los judíos europeos, de la población judía en Europa. De esta forma se convirtió en el arquetipo de una formación de poder que combinaba las características de un Estado racista, de un Estado mortífero y un Estado suicida. Esto es, teniendo la percepción de la existencia de otro como un atentado a mi propia vida, como una amenaza mortal o un peligro absoluto cuya eliminación biofísica reforzaría mi potencial de vida y de seguridad, justificando de esta forma el genocidio que llevó a cabo, es decir, matar para vivir. Este concepto, que es muy interesante, del Estado racista, mortífero y suicida, nos manifestaba también dentro de la lectura que son los estados, son las poblaciones que no le importa inclusive matar o que sus propios conciudadanos pierdan la vida con tal de obtener su fin, que era el exterminio de la población judía. Según Enzo Traverso, las cámaras de gas y los hornos son el punto culminante de un largo proceso de deshumanización y de industrialización de la muerte. La ejecución en serie mecanizada ha sido transformada en un procedimiento puramente técnico, impersonal, silencioso y rápido. Es decir, acababan con la población sin mayor remordimiento y de una forma ya hasta inclusive más técnica, que fue lo que especializaron los nazis. Por otro lado, en Francia, la invención de la guillotina marcó una nueva etapa en la democratización de los medios de disponer de la vida de los enemigos del Estado. La decapitación se percibe como técnica menos degradante que la horca para esos años. Las innovaciones en tecnologías del asesinato aspiran a civilizar las formas de matar. O sea, de todas formas, tratan de justificar el hecho de quitarle la vida a una persona. Además, surge en una nueva sensibilidad cultural en la que matar al enemigo del Estado se convierte en la prolongación de un juego, apareciendo nuevas formas de crueldad más íntimas, horribles y lentas. O sea, hacen un juego, el quitarle la vida a una persona, y van generando nuevas formas y van generando más crueldad hacia la persona que están quitándole la vida. El terror fue erigido como componente casi necesario en lo político, convirtiéndose, por tanto, estamos hablando del terror, en una forma de marcar la aberración en el seno del cuerpo político. Y esta, a su vez, entendió como la fuerza móvil de la razón y como una tentativa errática de crear un espacio en el que el error fuera minimizado, la verdad reforzada y el enemigo eliminado. Buscan siempre su objetivo: eliminar a las personas, eliminar al enemigo. El terror y el asesinato se convierten en medios para llevar a cabo el propósito de la historia. Todo relato histórico sobre la emergencia de terror moderno debe tener en cuenta la esclavitud, que puede considerarse como una de las primeras manifestaciones de la experimentación biopolítica. La condición de esclavo es, por tanto, el resultado de una triple pérdida: pérdida de un hogar, pérdida de los derechos sobre su cuerpo y la pérdida del estatus político.
Esto equivale a una dominación absoluta, a una alineación desde el nacimiento y a una muerte social, es decir, una expulsión de la humanidad. Totalmente, los esclavos no eran considerados personas, desde luego. Como instrumento de trabajo, el esclavo tiene un precio. Como propiedad, tiene un valor. Su trabajo responde a una necesidad y es utilizado. El esclavo es, por tanto, mantenido con vida, pero mutilado en un mundo espectral de horror, crueldad y desacralización intensos. La violencia se convierte aquí en un componente de las maneras como el hecho de azotar al esclavo o de quitarle la vida es un capricho o un acto puramente destructor que aspira a instigar el terror. Nuevamente estamos hablando del terror. La vida del esclavo es, en ciertos aspectos, una forma de muerte en vida. Si las relaciones entre la vida y la muerte, las políticas de crueldad y los símbolos del sacrilegio son borrosas, en el sistema de la plantación resulta interesante constatar que es las colonias y bajo el régimen de apartheid, que significa la segregación de un grupo humano por razones étnicas, culturales o sociales, que hace su aparición un terror particular. Ahora vamos a hablar de necropoder y la ocupación en la modernidad tardía. En el pasado, las guerras imperiales tenían como objetivo destruir los poderes locales, instalar tropas e instalar nuevos modelos de control militar sobre la población civil. Según esta configuración, la violencia se constituye en la forma original del derecho y la excepción proporciona la estructura de la soberanía. La propia ocupación colonial es una cuestión de adquisición, de delimitación y de hacerse con el control físico y geográfico. Se trata de inscribir sobre el terreno un nuevo conjunto de relaciones sociales y espaciales. Este era el caso del régimen de apartheid que habíamos hablado en Sudáfrica. Ahí el township, el municipio, constituía una forma estructural habiendo convertido los homelands, las patrias, en reservas de bases rurales mediante los cuales el flujo de trabajadores migrantes podía regularse y la urbanización africana podía mantenerse bajo control. Tal y como mostró Belinda Bossoli, el township en particular era el lugar en el que se sufría la opresión y pobrezas intensas basándose en la raza y la clase. La ocupación colonial tardía difiere en muchos aspectos de la era moderna, particularmente en lo relativo a la combinación entre lo disciplinario, la biopolítica y la necropolítica. Las formas más redondas del necropoder es la ocupación colonial de Palestina. En consecuencia, la violencia colonial o la ocupación se apoyan en el terror sagrado de la verdad y la exclusividad, expulsiones, instalación de personas sin Estado en campos de refugiados, establecimiento de nuevas colonias. Hablando ya de la ocupación de la Franja de Gaza, presenta características principales relacionadas con el funcionamiento de la formación específica del terror que se ha llamado necropoder. Existe la dinámica de fragmentación territorial. Los territorios ocupados se dividen en una red compleja de fronteras interiores y de células aisladas. Los campos de batalla no se sitúan únicamente sobre la superficie, el subsuelo y el espacio aéreo también se transforman en zonas de conflicto. El funcionamiento, en fin, se otorga a los comandantes militares locales libertad de matar a quien les parezca y donde les parezca. Los desplazamientos entre distintas células territoriales requieren permisos oficiales. Las instituciones civiles locales son sistemáticamente destruidas. La población sitiada se ve privada de sus fuentes de ingresos. A las ejecuciones a cielo abierto se añaden las matanzas invisibles.
Las máquinas de poder, la máquina de guerra y la heteronomía. Según Zygmunt Bauman, las guerras de la era de la globalización no tienen entre sus objetivos la conquista, la adquisición y la requisa de territorios. Su forma sería más bien idealmente la de un raid, relámpago, que es un ataque rápido por tierra, mar o aire realizado en una guerra para causar el daño al enemigo y capturar prisioneros, como sucedió en la guerra del Golfo y la campaña contra Kosovo. En los dos casos, la doctrina de la fuerza aplastante o decisiva se puso en marcha de forma óptima gracias a la revolución militar y tecnología al servicio de una capacidad multiplicada de destrucción sin precedentes. Durante la guerra del Golfo, la utilización combinada de bombas inteligentes y bombas de uranio empobrecido, de detectores electrónicos, misiles con guía láser, bombas de racimo y asfixiantes, vehículos aéreos no tripulados y la sirve inteligente pronto paralizó las capacidades del enemigo. Ya esta guerra del Golfo ya se usó una mayor tecnología para acabar con el enemigo. En Kosovo, la degradación de las capacidades serbias como la forma de una guerra de infraestructuras que destruía puentes, redes de ferrocarriles, autopistas, redes de comunicaciones, almacenes y depósitos de petróleo, instalaciones de calefacción, centrales eléctricas y equipamientos de tratamiento de gas. Vemos que utilizaron una técnica diferente en la cual prácticamente sitiaban a toda la población y a los ejércitos que estaban tratando de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Los daños duraderos en la vida civil son particularmente elocuentes. Las guerras de la era de la globalización tienen como objetivo forzar al enemigo a la sumisión, sean cuales sean las consecuencias inmediatas, los efectos secundarios y los daños colaterales de las acciones militares. Vemos que son un poco ya más fuertes las guerras y ya estamos en la actualidad. El daño a la población civil es totalmente inmensurable y no, estos daños persisten o trascienden a través de los tiempos. Numerosos estados africanos ya no pueden reivindicar un monopolio sobre la violencia y los medios de coerción en su territorio, ni sobre sus límites territoriales. Existen ya o se han creado ya las milicias urbanas, los ejércitos privados, ejércitos de señores locales, firmas de seguridad privada y ejércitos estatales. Proclaman todo a la vez, su derecho a ejercer la violencia y a matar. Los estados vecinos y grupúsculos rebeldes alquilan ejércitos a los estados pobres. La violencia no gubernamental conlleva dos recursos coercitivos decisivos, que son los trabajos y los minerales. Ha emergido lo que se llaman las famosas máquinas de guerra, las cuales son facciones de hombres armados que se fusionan según su tarea y circunstancias, teniendo además una gran capacidad de metamorfosis, con rasgos de una organización política y de una sociedad mercantil. No, a mi criterio no siguen una ideología, más bien están, se alinean al momento de acuerdo a su interés económico, a su interés político. No tienen una ideología clara. Por eso serían unos ejércitos irregulares. La extracción y el pillaje de recursos naturales por las máquinas de guerra van parejos a las tentativas brutales de inmovilizar y neutralizar especialmente categorías completas de personas, o paradójicamente liberarlas para forzarlas a diseminarse en amplias zonas que rebasan los límites de un estado territorial. Cada vez más a menudo, la guerra no tiene lugar entre los ejércitos de dos estados soberanos, sino entre grupos armados que actúan bajo la máscara del Estado, contra grupos armados sin Estado, pero que controlan territorios bien delimitados. Ambos bandos tienen como principal objetivo la población civil, que no está armada ni organizada en milicias.
se ha visto a través de los tiempos siempre estas intervenciones en estos países africanos, lo que hacen es atacar a la población civil, infundiendo el miedo, el terror, y principalmente, como vuelvo y repito, doctor, atacan a las personas civiles, inclusive secuestran a mujeres y niños para ponerles al servicio de estas milicias o de estos ejércitos irregulares. Por último, el otro apartado de esta lectura nos habla del gesto y del metal. El terror y la muerte no se sitúan en distintos lugares. Terror y muerte están en el centro de cada uno, tal y como nos recuerda Elías Canetti. El superviviente es aquel que ha caminado por el sendero de la muerte, se ha visto a menudo entre aquellos que han caído, pero todavía sigue vivo. En gran medida, matar constituye el primer grado de la supervivencia. Es la muerte del otro, su presencia en forma de cadáver, lo que hace que el superviviente se sienta único. Cada enemigo masacrado aumenta el sentimiento de seguridad del superviviente. Por otro lado, el kamikaze no lleva uniforme de soldado y no exhibe armas. La elección del lugar de la emboscada es significativa. La parada de autobús, cafetería, discoteca, plaza de mercado, carretera, etc. En definitiva, espacios de la vida cotidiana pública. Son los que atentan. El kamikaze es el que ofrenda su vida supuestamente para buscar un objetivo, y son los famosos de inmolaciones, donde estas personas se forran o se cubren de objetos explosivos para de esta forma quitarse la vida, pero llevándose la vida de personas que están en un sitio público, por lo general, donde hay gran confluencia de personas. El cuerpo como decíamos, el cuerpo del portador de estos aparatos se lleva consigo el cuerpo de otros cuando no los deja reducidos a pedazos. El cuerpo no solo esconde un arma, el cuerpo se transforma en un arma. Y no en un sentido metafórico, sino literal, balístico. Esta persona, como indicaba anteriormente, se cubre de explosivos, de aparatos explosivos, y al quitarse la vida se lleva la vida de más personas. Homicidio y suicidio se llevan a cabo en una sola acción. Se convierte en una guerra cuerpo a cuerpo. Y se observan bajo una perspectiva de esclavitud o de ocupación colonial. Muerte y libertad están irrevocablemente relacionadas. Como hemos visto, el terror es un rasgo que define tanto a los estados esclavistas como a los regímenes coloniales contemporáneos. Como conclusiones tenemos las siguientes. Las formas contemporáneas de sumisión de la vida al poder de la muerte reconfiguran profundamente las relaciones entre resistencia, sacrificio y terror. La noción de biopoder es insuficiente para reflejar las formas contemporáneas de sumisión de la vida al poder de la muerte. En nuestro mundo contemporáneo, las armas se despliegan con el objetivo de una destrucción máxima de las personas y de la creación de mundos de muerte, formas únicas y nuevas de existencia social en las que numerosas poblaciones se ven sometidas a condiciones de existencia que les confieren un estatus de muertos vivos o muertos vivientes. El poder de la muerte nubla las fronteras entre resistencia y suicidio, sacrificio y redención, mártir y libertad. De igual forma, he creído conveniente, ya tratando de adecuar esta lectura a nuestra realidad nacional, he creído conveniente, doctor y compañeros, implementar estas dos preguntas. ¿Considera que en nuestra región existe una cultura del terror que es aplicada por grupos irregulares? Entre ellos podemos tener las FARC o los carteles de narcotráfico, cartel de Sinaloa y algunos ya reconocidos, que están inmersos en la realidad de nuestra región. Y estos, a su vez,
y que tienen un alcance en nuestro país generando inseguridad. Como segunda interrogante, he creído conveniente plantear lo siguiente. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de intervenir y evitar el exterminio de los pueblos no contactados. Hablamos de los Tagaeri, Tanomenani y los Guaroni. Considera que entre estas etnias o grupos o colonias existe un claro interés de matar para vivir. Ha habido, como antecedentes, ha habido varias veces atentados en los cuales inclusive llegaron a matar hasta 50 personas que pertenecían a estos grupos, y es entre ellos. Según la lectura, pensaría que se plantea el tema de matar para vivir, la intención que tienen de que el otro o la otra etnia muera para que ellos puedan prevalecer en el tiempo. Hasta aquí mi intervención, doctor, compañeros. Espero haber dilucidado. Es una lectura un poco extensa, un poco complicada, pero he tratado de sacar las mejores ideas para que sean puestos en consideración de todos y así poder desarrollar la materia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros.